Hoy nos vamos de viaje a una de las civilizaciones más alucinantes de la historia, Roma. Un poder que, aunque desapareció hace más de 1500 años, sigue increíblemente presente en nuestro día a día. Desde la lengua que estamos usando ahora mismo, el español, que al final no es más que un latín evolucionado, hasta las bases del derecho que rigen nuestros contratos. La propia idea de Senado o República es suya. Incluso el hormigón con el que levantamos nuestras ciudades, ellos lo perfeccionaron. Vamos a ver cómo lo hicieron. Y esa es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Cómo es posible que las decisiones de gente que vivió hace 2000 sigan marcando nuestra política, nuestra cultura, incluso nuestra forma de construir? Porque esto no va solo de ruinas y batallas antiguas, va de entender que los desafíos que ellos tuvieron, la expansión, la desigualdad, las crisis políticas, pues en el fondo no son tan distintos a los nuestros. Venga, vamos a meternos de lleno en esta historia. Y para desentrañar todo esto, vamos a seguir un viaje en 5 etapas como si fuera una gran obra de teatro. Empezaremos con sus orígenes, entre la leyenda y la realidad, para ver cómo una aldea se convirtió en una república que se comió el mundo. Luego veremos su transformación en imperio. Después nos pararemos en su momento de gloria, la famosa Pax Romana. Y claro, también investigaremos las grietas que acabaron por derrumbar a este gigante. Para terminar, por supuesto, con su legado, que como veremos sigue muy, muy vivo. Venga, empezamos por el principio. Toda gran historia tiene un comienzo. Y el de Roma, bueno, el de Roma es pura leyenda. Antes de los emperadores y las legiones, aquello no era más que un puñado de cabañas en unas colinas junto al río Tíber. Una mezcla de mito, muchísima ambición y, como veremos, una ubicación que resultó ser una auténtica ventaja estratégica. La leyenda, claro, es la que todos conocemos, ¿no? La de Rómulo y Remo, dos gemelos que eran casi semidioses, abandonados a su suerte y criados por una loba. Todo un símbolo de la fuerza salvaje de Roma. Al final, Rómulo, después de una pelea a muerte con su hermano, funda la ciudad. Es un mito potentísimo, que los propios romanos usaron para justificar su carácter guerrero y su destino de grandeza. Pero claro, la arqueología nos cuenta una historia un poco menos épica, más de a poco, la de unas cuantas aldeas que, por estar en un cruce de caminos clave para el comercio, empezaron a crecer y a unirse. Así que, al principio, Roma fue una monarquía. Tuvo 7 reyes, empezando por el mismísimo Rómulo. Pero en el 509 a.C., los romanos se hartaron del último rey, un tirano, y lo echaron, jurando que nunca más volverían a ser gobernados por uno solo. Este odio a la figura del rey marcó su política durante 5 siglos. Y así nació la República, un sistema pensado para repartir el poder. Fue en esta época cuando Roma empezó a expandirse sin parar, primero por Italia, y luego se topó con su gran archienemigo en el Mediterráneo, la poderosa Cartago. Y ahí se liaron 3 guerras, pero 3 guerras brutales, las guerras púnicas, que lo decidieron todo. Y el lema de toda esta nueva etapa, su bandera, por así decirlo, eran 4 letras, SPQR, Senatus Populusque Romanus, es decir, el Senado y el pueblo romano. La idea era que el poder se apoyaba en 2 patas, el Senado, donde estaban las familias de siempre, los patricios que lo controlaban todo, y el pueblo, los plebeyos, que eran la mayoría y ponían los soldados. Ojo que la igualdad real tardó siglos en llegar y costó muchas luchas, pero este ideal de poder compartido fue el motor que impulsó a la República. Pero aquí viene la gran paradoja. Lo que hizo grande a la República, al final, fue lo que la mató. El territorio se hizo tan gigantesco que era imposible de gobernar con un sistema pensado para una ciudad. Se les quedó pequeño. Además, toda la riqueza de las conquistas generó una desigualdad brutal, y Roma se llenó de gente sin nada que perder. Y en ese río revuelto aparecieron generales con mucho carisma que en vez de servir al Estado, crearon ejércitos privados leales solo a ellos. La República estaba herida de muerte. El cambio es que fue de la noche al día. Pasamos de un sistema donde en teoría mandaban muchos a través del Senado y unos magistrados que se elegían cada año, a un modelo donde todo el poder, el político, el militar, el religioso, todo se concentraba en una sola persona, el emperador. Y la gente harta de un siglo de guerras civiles, pues casi que lo vio bien. Mira, que mande uno, pero que haya paz. Un precio muy alto, desde luego, a cambio de la estabilidad. Y si hay un nombre que personifica todo este caos, es él, Cayo Julio César. Un genio militar y político que conquistó las Galias, se hizo inmensamente rico, famoso y, lo más importante, consiguió la lealtad ciega de sus soldados. Cuando el Senado, muerto de miedo por su poder, le dijo que volviera a casa sin su ejército, César hizo algo que cambió la historia para siempre. Cruzó el río Rubicón con sus legiones, un acto que significaba declarar la guerra a su propio país. Demostró que las leyes ya no importaban tanto como tener a las legiones de tu lado. Lo asesinaron, sí, pero ya era demasiado tarde para salvar a la República. Pero el que de verdad aprendió la lección no fue César, sino su sobrino nieto y heredero, el joven Octavio, un tío listísimo.
Después de vengar a César y cargarse a todos sus rivales, se quedó como el amo del mundo. Pero fue un genio. En vez de llegar y decir, soy el rey, palabra que los romanos odiaban, hizo todo lo contrario. Fue al Senado y teatralmente les devolvió todo el poder. ¿Qué hizo el Senado? Pues darle las gracias y concederle aún más poder y un título nuevo, Augusto. Mantuvo las apariencias de la República, pero en la práctica todo el poder era suyo. Y así, casi sin que nadie se diera cuenta del todo, había nacido el Imperio Romano. Y aquí llega otra de esas ironías de la historia. Justo cuando muere la República y nace el Imperio, empieza la mejor época de Roma. El gobierno de Augusto trajo casi 200 años de una paz y una prosperidad que no se habían visto nunca. El Mediterráneo dejó de ser una frontera para convertirse en su piscina particular. El Mare Nostrum, nuestro mar, es la famosa Pax Romana, la paz romana. Para que nos hagamos una idea de la escala de la que estamos hablando, mirad esto. En su apogeo, con Trajano, que por cierto fue un emperador nacido en lo que hoy es España, el imperio era inmenso. Iba desde Escocia hasta Irak y desde Alemania hasta el desierto del Sáhara. 5 millones de kilómetros cuadrados. Se calcula que 1 de cada 4 personas del planeta vivía bajo las águilas romanas. Una auténtica pasada. Vale, ¿y cómo narices mantenían unido todo ese tinglado? Pues muy fácil. Construyendo. Roma no solo conquistaba, integraba. Crearon una red de calzadas brutal, más de 80.000 kilómetros, que eran como las autopistas del imperio. Levantaron acueductos que eran auténticas obras de arte para llevar agua a las ciudades. Y claro, construyeron maravillas como el Coliseo, un estadio para más de 50.000 personas cuyo diseño, por cierto, sigue inspirando los nuestros. Pero quizá el legado más potente, el que de verdad ha durado, no es de piedra, son las ideas. El derecho romano fue un sistema de leyes súper avanzado. Por primera vez se fijaron principios que hoy nos parecen de cajón, como que eres inocente hasta que se demuestre lo contrario. Regulaba la propiedad, los contratos, la herencia, todo. Era tan bueno, tan lógico, que cuando se redescubrió siglos después, se convirtió en la base de casi todas las leyes de Europa y América Latina. Pero claro, ya se sabe, todo lo que sube, baja. Y a partir del siglo III, la cosa empezó a torcerse. Para la gente de la época, no fue un derrumbe de un día para otro, Fue más bien como una enfermedad larga, una crisis que atacaba por todos lados a la vez, una tormenta perfecta de problemas políticos, económicos y militares. La cosa es que fue una crisis total. A nivel político, un caos absoluto. En 50 años tuvieron 26 emperadores. La mayoría, generales, que eran asesinados por sus propias tropas o por un rival. Económicamente, la inflación se fue de las manos. La moneda no valía nada. Imagina que un euro de repente no te sirve ni para comprar el pan. Pues algo así, pero a lo bestia. Y para rematar, en lo militar, las fronteras eran un coladero y el ejército, lleno de mercenarios, costaba un dineral y era cada vez menos fiable. Y en mitad de toda esta crisis, pues se intentaron soluciones a la desesperada. El emperador Constantino legalizó el cristianismo, buscando algo nuevo que uniera a la gente. Más tarde, el emperador Teodosio hizo lo que parecía lógico, partir el monstruo en dos para poder defenderlo mejor. Una parte en Oriente, con capital en Constantinopla, y otra en Occidente, con capital en Roma. Pero la parte occidental ya estaba demasiado tocada. Y al final, en el 476, pasó lo que tenía que pasar. El último emperador de Occidente, que curiosamente se llamaba Rómulo, fue depuesto. Un imperio que empezó con un Rómulo acababa con otro. La parte oriental, Bizancio, aguantaría 1000 años más. Pero que cayera el Imperio de Occidente no significó que la idea de Roma desapareciera, ni mucho menos. Su influencia es tan bestia que, en cierto modo, el imperio no murió, simplemente se transformó. Sus ruinas se convirtieron, literalmente, en los cimientos de la Europa que tenemos hoy. Y es que este es el punto clave. Si estás escuchando esto en español, o en francés, o en italiano, estás hablando latín evolucionado. Nuestros sistemas de leyes se basan en los suyos. Conceptos como república, senado o ciudadanía son romanos. La arquitectura de nuestras cúpulas y arcos, nuestro calendario de 12 meses, hasta los nombres de los meses, julio por Julio César, agosto por Augusto, es que está en todas partes, lo llevamos en nuestro ADN cultural. Y así llegamos al final de este viaje. La historia de Roma es una lección increíble sobre cómo construir algo gigantesco, cómo organizar y unir a millones de personas. Pero también es una advertencia que nunca pasa de moda sobre cómo la corrupción, la desigualdad extrema y el no saber adaptarse a los cambios pueden destruir hasta el más grande de los poderes. Nos enseñaron cómo se construye un imperio, desde luego. La pregunta que sigue flotando en el aire es, si de verdad hemos aprendido de ellos, ¿cómo pueden llegar a caer?